Bienvenidos a esta segunda edición del podcast Súmate. En esta ocasión trataremos otro tema de interés general. Particularmente queremos hablar de economía y nuestro estado, Sinaloa, o mejor dicho, economía en Sinaloa. No hay mejor gente en estos momentos en el estado que nuestro invitado del día de hoy. Como les habíamos anticipado, estamos invitando gente muy especializada en cada tema. En esta ocasión contamos con una persona con amplia trayectoria en el mundo académico y también como asesor de múltiples empresas y dependencias, tanto del sector público como del sector privado. Me refiero al doctor César Valenzuela, a quien le damos la bienvenida en esta segunda edición del podcast Súmate. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, quisiéramos iniciar con una gráfica que amablemente nos brindó César, donde a partir de una encuesta real efectuada en campo entre los sinaloenses, detectaron las principales preocupaciones de los sinaloenses. Llama la atención que la preocupación fundamental, y quizás no es la preocupación en todo el país, es la referente a la seguridad. Del 100% de los encuestados, el 50.5% mencionó que su principal preocupación era la seguridad. Sin embargo, la segunda, y en eso sí me llama mucho la atención, mencionaron la salud. ¿Por qué me llama la atención? Porque ha negado sistemáticamente este gobierno que hemos tenido una mejora en salud. No solo hemos tenido una mejora, creo que ha habido un detrimento en la salud y la opinión de la gente lo ratifica. La tercera preocupación de los sinaloenses es el aumento de precios y ahí entramos en otro tema, vamos entrando al tema económico. La tercera es desempleo, que ahí sí francamente ya estamos de lleno en el tema económico, y la tercera es pobreza, que también es una referencia muy cercana al tema de la economía. César, ¿tú crees que estas primeras 5 preocupaciones tienen que ver con la economía en su conjunto? Definitivamente el tema económico, como pueden ser algunos otros temas, pero particularmente el económico, es transversal. Es decir, está en muchos aspectos de la vida diaria. Y en nuestro estado particularmente, la situación que se vive en diferentes ámbitos, sobre todo yo diría que se ha ido agudizando a la medida que han ido pasando las últimas 3 o 4 décadas. Lamentablemente, Sinaloa, después de haber sido uno de los estados líderes en valor de exportaciones, en ingreso per cápita, que quiere decir el ingreso promedio de la población del estado a nivel nacional, pues hemos pasado a ser un estado que figura en las estadísticas de la media tabla. ¿A qué me refiero? Entre todos los estados del país estamos en la mitad e incluso en los últimos años hemos estado por abajo de esa media nacional. Eso es preocupante y, como bien decías, bueno, el tema de la inseguridad, bueno, de alguna forma también tiene algo que ver, porque Sinaloa siempre llamó la atención por tener una población con muy buen nivel de ingreso, una buena calidad de vida y sobre todo personas más ocupadas y preocupadas por producir, por emplearse, por generar el bien de la comunidad. Y al paso del tiempo, lamentablemente, las circunstancias no han sido así. Hemos perdido ese liderazgo y sobre todo no hemos podido definir una vocación productiva propia. ¿A qué me refiero? De un estado pujante que hubo en los años 60 y parte de los 70, pasamos a ser, en ese tiempo, fuimos un estado líder en términos agroindustriales, en la producción agrícola, en la transformación de buena parte de los productos, de los bienes elaborados en el campo sinaloense. Lamentablemente vinieron cambios que no se prepararon, no se supieron
digamos, asumir o administrar. Y cuando digo lamentablemente, no porque se hayan reflejado los cambios siempre son buenos, pero hay que prepararse para esos cambios. Y eso implica que al principio de los 80s, en 1983, se da una apertura de la economía en todo el país. Apertura económica significa de ser un país que tenía muy poca relación con el exterior en términos de exportaciones e importaciones, porque quienes vivieron esa realidad en su momento recordarán que en México era muy difícil ir a una tienda, ir a un supermercado y encontrar variedad de productos como tales. Es decir, si buscábamos un producto en particular, encontramos una o dos marcas, si fueran prendas de vestir, si fueran alimentos procesados, no había muchas, digamos, alternativas porque éramos una economía cerrada. ¿Qué es lo que pasa? A partir del 83, México entra al GATT, que es un Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, se abrió la economía y eso precisamente generó cambios muy importantes, particularmente en nuestro estado no nos preparamos. Después viene otro cambio muy fuerte, también bueno, como decía, los cambios son para mejorar. Pero tampoco nos preparamos y que fue precisamente con el Tratado de Libre Comercio, el primero de ellos, mejor conocido como NAFTA, que fue de América del Norte. Estos dos hechos implicaron fuertes cambios que se deberían de tomar, de hacer en Sinaloa, en el ámbito institucional, en el ámbito empresarial, y que lamentablemente no se hicieron. Lo hicieron otros estados, y eso es muy importante, y con esto quiero redondear este punto. Los estados del Bajío, por ejemplo, los estados de la frontera, hicieron cambios importantes, sobre todo en sus leyes de planeación. Y lo podemos ver prácticamente a partir del año 2000, donde gradualmente, del 94 al 2000, que era del Tratado de Libre Comercio, hasta el 2000, por poner una fecha de cierre, estos estados, el Bajío, el norte, la franja fronteriza, fueron haciendo cambios, se industrializaron, cambiaron sus normas y sobre todo elaboraron, aprobaron y aplicaron una nueva ley de planeación. Nosotros nos quedamos con una ley que se emitió en el 87 y que hasta la fecha es la misma que existe como tal. Y pues no todo se hubiera resuelto con eso, pero es prácticamente como la partitura de la orquesta. Es decir, si tenemos buena partitura, entonces participan el gobierno, las empresas, las instituciones educativas, el conjunto de los agentes que permiten lograr el desarrollo de una entidad. Muy bien, César. A ver, podríamos decir de manera coloquial que nos dormimos en nuestros laureles, porque la realidad es que tú tienes toda la razón. Hace pues 2 décadas, realmente Sinaloa se significaba como el gran productor de alimentos, el gran industrializador de los alimentos. Se vinieron empresas como Del Monte, como El Fuerte, llegaron a Sinaloa en la búsqueda de las materias primas fundamentales para sus productos. Y de repente el crecimiento agropecuario y sobre todo la falta de crecimiento tecnológico nos empezó a dejar atrás y empezaron a surgir otros estados que nos sacaron ventaja. Y no nos preparamos, yo creo que tú lo señalas muy bien, para el ingreso primero al GATT y obviamente después al Tratado de Libre Comercio. Y yo tengo un dato que te quisiera señalar porque creo que fundamentalmente de aquí se desprende el futuro de nuestro estado. Se espera que el tamaño del mercado global de alimentos crezca de $186 mil millones en 2024 a 212 mil millones para el 2028. Este es un dato fundamental porque nos dice el tamaño del mercado que podemos acceder o podemos tener. Y si no nos preparamos, va a ser una segunda etapa que vamos a dejar pasar el tren. Como decía mi abuelita, que no se te vaya el tren. Y yo te preguntaría, ¿estaremos preparados para la próxima década para tomar ese tren? Yo creo que siempre es oportuno el tiempo para hacer cambios. Y como bien lo dices, esa situación ya está a la vuelta de la esquina. Pero si no empezamos, es más complicado todavía. Y esto llama la atención porque aun cuando ha habido mucha participación, y lo comento por una experiencia propia,
que tuvimos precisamente al seno del Colegio de Economistas, con la Asociación de Colegios de Profesionistas, con Coparmex, con la Intercamaral en varias ocasiones, con varias organizaciones ciudadanas, en fin, cámaras empresariales, que elaboramos una iniciativa de ley de planeación para el estado de Sinaloa y sus municipios. Este trabajo lo empezamos hace 10 años. Y para no hacer muy larga la historia, esa iniciativa se presentó ante el Congreso del Estado hace 2 legislaturas. En la anterior legislatura no se abordó. Se volvió a presentar en esta legislatura, hasta el momento no se ha tocado. Y lamentablemente este es un tema de todos los sinaloenses. Es un tema en el cual se busca establecer las bases. Pero voy a un elemento todavía más importante, creo. En la medida que como sinaloenses podamos trabajar orientados a agregar valor a nuestra producción, hay que tomar en cuenta, y este es un dato muy importante, incluso las mismas generaciones más recientes, los jóvenes, siguen pensando que Sinaloa es un estado agropecuario. En realidad, el sector primario aporta aproximadamente un 20%, aproximadamente un 20% de lo que es el Producto Estatal Bruto. 2/3 partes, más bien casi el 60%, lo aportan el comercio y los servicios. Es decir, no somos un estado agropecuario, y el resto lo aporta la industria. Una industria básicamente alimenticia y de bebidas. Hasta ahí. A lo que me quiero referir es que nuestra industria no tiene un nivel de agregación de valor muy considerable como tal. ¿Qué es lo importante? Ante un mercado como el que mencionas, no todos son alimentos en su estado natural. Voy a dar un ejemplo. Estamos viviendo una situación sumamente grave, además del problema de la sequía que todos habrán escuchado y que particularmente está poniendo en riesgo el siguiente ciclo agrícola. Con mucho esfuerzo, nuestros productores del campo han logrado sacar adelante el ciclo agrícola que empezará a cosecharse el próximo mes de mayo, diversificando cultivos, etcétera. Pero el problema es el que sigue, cómo lograrlo. Pero ese tema yo quisiera dejarlo de momento para referirme a otro aspecto. El otro problema muy serio que tenemos actualmente es lo que sucedió con la producción de la cosecha anterior de maíz. Sinaloa, desde hace 20 años aproximadamente, se ha convertido en un líder en la producción de maíz blanco particularmente, que hay inclusive una variedad específica que lleva ese nombre de maíz blanco Sinaloa. Sin embargo, después de haber tomado el reto que lanzara el mismo gobierno para que se lograra una producción récord de maíz, en Sinaloa se logró una producción de 6 millones de toneladas de maíz. Y como sabemos, desde hace un año para acá empezó un problema muy grave en términos de la comercialización. De ahí que hasta la fecha el gobierno adquirió alrededor de 2 millones de toneladas, de los cuales todavía tiene 1,5 millones en bodegas porque no lo han podido comercializar. El resto se comercializó una pequeña parte, y lamentablemente el grueso de todo aquello que no compró el gobierno se ha ido malbaratando por parte de los productores para subsistir. Y ahí el problema no termina. El problema todavía se agrava porque, como decía hace un momento, en el mes de mayo empieza la cosecha del maíz y, por una parte, no hay una definición de precios. El problema no es una definición de precios para obtener grandes utilidades. El problema es que haya una definición de precios que permita cubrir los costos y obtener un remanente, cuando menos para que la mayor parte de los productores aseguren su subsistencia para el siguiente ciclo, que es como funcionan las actividades primarias como tales. Y aquí el problema adicionalmente va a ser un problema de almacenaje, de distribución, de comercialización, en fin.
Esos son, creo, graves problemas. Sin embargo, ¿qué soluciones puede haber? Que podemos mencionarlas posteriormente, pero adelantaría algo. En el caso de maíz, con una experiencia propia, trabajamos hace algún tiempo con un grupo muy fuerte de producción de maíz y veíamos diferentes opciones. Una, en términos del procesamiento, una de esas opciones era precisamente el de producir frituras de maíz, que son tan populares en nuestro estado, en la región y buena parte del país, que es la tostada, los totopos, los nachos, hasta los churritos o como se les conozca, los snacks. Otra opción era el de producir harinas, que es lo más común, y es un poco más difícil porque aquí se compite con un inmenso, no es exactamente un monopolio, pero prácticamente lo es. Estoy hablando de Maseca, porque aunque existe Minsa y algunas otras, son muy pequeñas en la influencia que ejercen en el mercado. La fuerza en el mercado la tiene una empresa, la más grande, que es Maseca, que es inmensa en relación a las otras. Y a su vez, aprovecho para comentarlo, aquí existe también una suerte de monopsonio. En economía hay algo que se le llama monopsonio. De monopolio sabemos que es cuando uno solo vende todo, como antes, cuando solo Pemex era el único que podía vender gasolina. En el caso del monopsonio es cuando hay uno solo que compra. O en este caso, no es exactamente uno solo, pero digamos que es el que tiene el grueso. No es ni siquiera el 80-20, es como el 90-10 o más, ¿no? De todo lo que se produce. Y ese monopsonio lo tiene Maseca también. Bueno, en ese sentido, el tema de las harinas es un tanto complicado para competir en un mercado de esa naturaleza. Pero por otro lado, también entra otro segmento, y con esto concluyo. El otro segmento tiene que ver con la producción de derivados del maíz, que son extractos, muchas veces a base de almidón, que están en las mayonesas, que están en las catsup, están inclusive en la pintura, están en muchos aspectos donde ese derivado del maíz se utiliza. Y por último, hay un cuarto nivel en agregación de valor, que eran opciones, no tenían que ser todas a la vez, que es el de fabricar nutracéuticos, que los nutracéuticos son un extracto muy elaborado de una buena cantidad de maíz y que se pueden obtener, no nada más en el maíz se producen nutracéuticos, son otros, pero aprovechar la gran cantidad de maíz donde se extraen una cantidad muy pequeña, porque es un proceso sumamente sofisticado, y que normalmente son una especie de suplementos vitamínicos o de prácticamente podríamos llamarle medicamentos naturales que se usan muchas veces para personas con problemas de enfermedades terminales o situaciones ya graves para fortalecerlos en términos de su sistema inmunológico, que esto tiene un mercado extraordinariamente elevado. Solamente es un ejemplo, ¿no?, de caminos que se pueden hacer, y si me lo permiten muy rápidamente, hay otro caso porque lo recuerdo, el caso del tomate, producción de labiales femeninos a base de extracto de tomate. Productos completamente vegetales, muchas veces orgánicos, que incluso en el mercado mundial son altamente demandados y sofisticados, de luego, por su origen. Esa es otra, no estoy inventándolo, existe y hay posibilidades de hacerlo por nuestra amplitud en cuanto a la producción de estos bienes. Es evidente que requerimos un proceso de diversificación. Yo recuerdo, hace muchos años escuché, siendo yo todavía joven, al licenciado Alfredo Valdés Montoya, economista, gobernador del estado, por allá a finales de los 60, principios de los 70, que me llamó mucho la atención su frase. Él dijo: tenemos que terminar de turistear nuestras materias primas. Y eso estoy hablando ya hace más de 40 años y seguimos turisteando nuestras materias primas. Es decir, de alguna manera las mandamos al exterior para que nos las regresen industrializadas. Y tú estás poniendo ejemplos muy concretos en el caso del maíz y del tomate, pero hay un sinnúmero más de alternativas para poder industrializar las materias primas que se producen de manera natural en Sinaloa, en la tierra sinaloense, y recobrar el liderazgo que teníamos en materia agropecuaria, porque también tú ya lo señalaste, el 20% del PIB, del Producto Interno Bruto, que lo representen las actividades agropecuarias, pues quiere decir que nos caímos fuertemente como un líder en la materia agropecuaria en el país.
Pero yo quisiera pasar a otro tema que también se me hace interesante, que es la participación de la mujer en la economía. Tengo un dato que me parece fundamental. Hay 120,000 mujeres sinaloenses que están dispuestas a trabajar, pero no tienen empleo, según la última encuesta del INEGI. Esto quiere decir que no hay una política deliberada, gubernamental, de crecimiento económico inclusivo, ni de incorporación femenina al trabajo remunerado. Por dar un dato, la Secretaría de la Mujer ha canalizado 64 mujeres para que accedan a programas de proyectos productivos. Es un número muy reducido, yo diría que casi ridículo, pero en fin, ¿cómo lograr incorporar cada día más a la mujer a la actividad económica y obviamente que esto coadyuve a la productividad sinaloense? Sí, creo que ese es un tema muy delicado porque la mujer sabemos que es la mayor parte de la población. Es una pequeña proporción, pero son la mayoría en la población. Además de que las mujeres pues son madres y tienen una doble, tercera o cuarta función en nuestra sociedad. Y su incorporación al mercado de trabajo pues ya se ha vuelto a nivel internacional en nuestro país y en nuestra región una práctica, o más bien yo diría una exigencia y una justa exigencia en términos de equidad. En esa medida es de entenderse que se requiere una urgente política pública, pero no precisamente para que sea el gobierno el que les cree un empleo o que sea el gobierno el que les entregue un apoyo económico. Claro, si hay condiciones como las posibilidades para quienes atienden a personas discapacitadas o menores de edad, que esto es algo muy común en Europa, por ejemplo, desde hace muchos años, se les paga una cantidad, se registra a la persona que dice yo cuido a un adulto mayor que no se puede valer por sí mismo, o cuido a un enfermo que está en estado de postración o no se puede valer por sí mismo, o cuido a un menor de edad que no puedo desempeñar ninguna otra actividad por esa razón. Se les considera y se les entrega una aportación. Son esos casos, pero adicionalmente a esto, algo que es muy importante, que ya existía y que lamentablemente ha desaparecido, pues son las estancias infantiles, que eso ha prácticamente obstaculizado la actividad que venían desarrollando muchas mujeres en términos de su actividad productiva. El otro aspecto tiene mucho que ver con las escuelas de tiempo completo, que le permitían a las madres el poder dejar a sus hijos y que además que iban a poder ser educados y aprovechar mucho mejor el tiempo, que también en muchos países, inclusive así se acostumbra, donde los propios estudiantes en educación preescolar, educación primaria básicamente, pues se quedan ahí en el horario de los alimentos y en las tardes hacen sus tareas y ya cuando llegan los padres por ellos, prácticamente esos estudiantes, esos alumnos ya recibieron su educación para ese día y demás. Ahora, en este aspecto también caben otros elementos. ¿Por qué decíamos que el gobierno no necesariamente tiene que ser el que dé los empleos? Bueno, porque precisamente para eso existen las empresas. Es decir, crear las condiciones apropiadas y que no se entienda mal. No se trata de regalarle el dinero a las empresas, porque parece ser que ahí hay un problema de mensaje al respecto y se piensa que todo lo que el Estado pueda otorgarle a la empresa para que la empresa esté en condiciones de generar más empleos o mejorar la condición de sus colaboradores, se interpreta como un problema de deshonestidad, y creo que es un error. Esto no es exclusivo de México, es en el mundo y en la historia económica de los países desarrollados, está por todas partes, sin que existan actos deshonestos. En ese sentido, aquí es donde tienen que haber programas de fomento al empleo, algunos incentivos fiscales o algunos programas de fondos, con fondos en recursos accesibles, a tasas de interés accesibles, con plazos accesibles en ese mismo sentido. Y yo recuerdo que cuando surgieron los institutos de la mujer
ya hace varios años, hubo algunas experiencias muy interesantes. Por ejemplo, los propios institutos se ponían en contacto con las áreas de empleo del gobierno y atraían a personas, a mujeres que estuvieran interesadas en desempeñar un empleo, pero que por diversas circunstancias, ya fuera lo que habían estudiado en su momento o porque sus estudios se habían quedado truncos, no podían incorporarse directamente al mercado laboral. Por otra parte, estas personas recibían capacitación en aquellas actividades donde había mayor demanda de empleo. Voy a ser más específico. Algunas actividades, por ejemplo, ya fuera para autoemplearse o para emplearse en algún establecimiento en el tema de la belleza, es decir, cortes de pelos, maquillajes, etcétera, en términos del aspecto estético, o los temas, digamos, relacionados con la preparación de alimentos o el tema relacionado con la confección de vestidos, etcétera. Entonces, había varias acciones donde no se trataba que el gobierno estableciera escuelas o centros de capacitación. Se hacían convenios con empresas que ya estaban haciendo ese trabajo. Por ejemplo, en las estéticas se pedía, ¿me puedes otorgar 1 o 2 espacios para que venga una persona a la que le vamos a pagar un salario por X cantidad de tiempo para que venga y se capacite y posteriormente pueda salir a buscar un empleo con esas condiciones? Y así igual en otras actividades. Funcionó muy bien. Y creo que eso podría seguir funcionando, pero todo eso quedó no sé dónde, pero ya no está. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero creo que falta más voluntad y decisión para ello. Yo me recuerdo que yo escuchaba hace muchos años el chícharo, el ayudante, el aprendiz, que entraba como aprendiz y le pagaban un salario ahí, pero iba aprendiendo un oficio. Yo creo que por ahí va un poco la idea. A ver, creo yo que este gobierno inició con una frase que nos impactó a muchos, a mí en lo personal me impactó, que es primero los pobres. Yo creo que el concepto de desigualdad en México está claramente definido, que es un pecado común que tenemos los mexicanos, porque no hemos logrado incorporar a la actividad productiva y sobre todo a la vida digna a millones de mexicanos. Y se ha dicho mucho que existen programas sociales, pues yo no sé, desde cuando nació la Secretaría de Solidaridad en la época de Salinas, que se la creó exprofesa a su posible candidato a la presidencia de la República. Pero en fin, los programas sociales están desde hace muchos años en México y creo yo que sí ayudan. Yo era de los que pensaba que no hay que regalar el pescado, que hay que enseñar a pescar. Sin embargo, entendí, después de que estuve unos años en Sedesol, que sí hay gente que hay que regalarle el pescado, porque no tiene la capacidad por su vulnerabilidad de adquirir nada y necesita apoyos. Hay mujeres en las zonas altas de Chiapas que son viudas, que tienen 5 o más hijos, que ellas se tienen que batir para sacar adelante a su familia, y a esas sí tienes que darles un empujón. El problema es hasta dónde y bajo qué condiciones. Este gobierno se dedicó a dar programas sociales sin ton ni son. Yo tengo amigos que graciosamente todos traen su tarjeta del bienestar y que yo sé con claridad que no necesitan ese apoyo, y entonces no hay ni un padrón definido, ni hay tampoco reglas del juego claras para saber cuándo sales de la pobreza. No puede ser que un gobierno impunemente siga dando apoyos sociales a una familia sin tener una meta para que salgan de esa pobreza, ya sea que los hijos se incorporen a la vida productiva y coadyuven al ingreso familiar, o ya sea que toda la familia saque adelante la familia. Pero no puede ser que tengamos una carga permanente y cada vez más grande con incrementar los programas sociales sin ton ni son. ¿Tú cómo ves los apoyos sociales para incrementar la productividad y la mejora y la disminución de la pobreza en México? Sí, bueno, el tema de los programas sociales en realidad son muy antiguos, ¿no? Empiezan por allá como después de la Edad Media, podrías decir en la etapa un tanto más
siglo XVII, por allá, en Europa, en los Países Bajos. Y esto es encabezado sobre todo por la Iglesia, precisamente para atender los problemas de pobreza extrema, que era alimentación, vivienda, etcétera, y a cambio limitaban la cantidad de hijos que pudieran tener las familias. Bueno, eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero sin duda, incluso en México empieza con López Portillo, con un programa, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero ahí empezaron las cosas, y después fueron teniendo algunas transformaciones y con mayor énfasis, como tú bien lo mencionas, en el gobierno de Salinas, con el Programa Nacional de Solidaridad, ¿no? Bueno, de toda esa situación, lo que debe quedar muy claro es que, si bien es cierto, los países que desarrollan este tipo de programas, pues Estados Unidos es uno de los que hace más este programa, pero con ciertos rangos de medición. Por ejemplo, tiene el seguro del desempleo, pero lo da por un cierto periodo y está monitoreando al desempleado, para que el desempleado esté en busca de trabajo. Lo mismo en el Reino Unido, en varios países. Y así como ese programa hay varios. Pero nunca hay que perder de vista que para que una economía funcione, pues se requiere en todo caso que crezca la economía para poder repartir los beneficios de la misma. Es imposible que un gobierno quiera repartir lo que no existe. Y por más habrá quien piense que si un gobierno lo decide, entonces el gobierno puede con todo, pero no. El dinero no lo puede inventar el gobierno. Es decir, hay un límite para eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que generar esos ingresos. Entonces, en nuestro país, lamentablemente está proliferando esta idea de que todo el mundo dice, bueno, ¿y a mí cuándo me va a tocar? En Nicaragua, después de la Revolución Sandinista, hubo un fenómeno que le llamaron la piñata, así como la conocemos, y que consistía precisamente en que ya había caído la dictadura de Somoza, entonces ya había ganado la Revolución Sandinista y había que agarrar todo lo que encontraran, ¿no? Entonces, pues tampoco fue la solución. La situación de Nicaragua no cambió mucho hasta la fecha. Entonces, y cuando se dice la piñata es porque cuando se quiebra la piñata todo el mundo se tira a ver cuánto agarra, ¿no? Y el que sea más hábil es el que logra más. Entonces, este tipo de cosas tampoco funcionan de esa manera. Los programas son buenos, los programas sociales son muy buenos, siempre y cuando estén adecuadamente dirigidos y debidamente evaluados. De lo contrario, se generan inequidades entre los mismos, porque como tú bien decías, hay quienes no tienen la necesidad, pero lo están recibiendo, y ese recurso se puede destinar a otros. En el caso de las personas discapacitadas es más que justificado. En el caso de los adultos mayores que lo requieran también es más que justificado. Igual en algunos otros programas que están considerados, como es el caso, por ejemplo, de los jóvenes construyendo el futuro, donde no hay ninguna obligatoriedad, es simplemente recibir sin ninguna responsabilidad. Entonces, estos son aspectos que deben de hacernos entender como sociedad que esos programas hay que mantenerlos, pero hay que mejorarlos, hay que afinar esos aspectos, no por perjudicar a nadie, sino más bien es por el bien de nuestra sociedad. Correcto. Y ya para terminar, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué podemos hacer en materia de economía en el Estado, ahora que viene la renovación de muchos de los cuadros políticos en la entidad? Bueno, no el gobernador, pero sí vienen senadores, diputados locales, presidentes municipales, que de alguna manera tienen injerencia en el desarrollo económico de las ciudades y de la entidad. ¿Qué podemos hacer? Porque mucho se ha hablado de empujar las cadenas productivas, de la agricultura por contrato, en el caso de Sinaloa, y sin embargo creo que todavía quedan muchos grises en la mesa. La realidad es que no hemos logrado concatenar al mercado con la producción. Y obviamente un viejo reclamo del sinaloense es cómo lograr industrializar el Estado. Yo tengo muchos años abogando por la industrialización del Estado y la realidad es que todavía tenemos un incipiente crecimiento industrial, sobre todo, como bien tú dijiste, de bebidas y alimentos, pero creo que debemos ampliar
más la base. Por ejemplo, Sinaloa es un ávido consumidor de todo lo que son mejoradores de suelo, y sin embargo la gran producción de todo eso pues está alrededor de Querétaro, del Bajío, y aquí está el mercado. Entonces, ¿cómo traer la empresa al mercado para no turistear nuestras materias primas? Esa sería la pregunta, y con eso yo creo que podemos redondear el tema de este podcast. Sí, permíteme nada más un tema que acabas de comentar muy importante. Con lo que fue la tecnificación del campo, particularmente con la agricultura protegida, invernaderos y demás, así como el riego tecnificado por goteo, etcétera, eso dio lugar a que la agricultura, sobre todo en temas hortícolas, que eran prácticamente exclusivos de nuestra región por la abundancia de agua, por el expertise de nuestros productores, esto se empezó a generalizar. Y sobre todo nuestros productores, que buena parte de ellos, estoy hablando de los hortícolas, que buscaron ampliar la ventana de producción, porque aquí tenemos una ventana muy limitada, ya que se refiere básicamente a los periodos donde no hace calor. Las condiciones climáticas. Para que la hortaliza no se vea afectada. Entonces, cuando esto salió del estado, como bien lo dice, se fue al Bajío, se fue a otras zonas. Curiosamente, allá fue donde empezaron a producir todos estos requerimientos, que eso se nos fue de las manos, cuando eso debía haberse desarrollado aquí, pero no por decreto, sino por creatividad, por inventiva, por iniciativa como tal, ¿no? Pero bueno, como bien dices, ¿qué posibilidades tenemos al respecto? A mí me gustaría ilustrar con alguna información sin la intención de agobiar con ello. Nada más dar una idea. En México existen algunos corredores industriales, no hay muchos, son 4 corredores industriales. El corredor de la frontera norte, que por su ubicación se explica solo, el corredor del Bajío, que es básicamente un corredor de fábrica de automóviles, que empieza desde Jalisco y termina por San Luis Potosí, pasando por Guanajuato y Querétaro. Querétaro ya anda en la industria aeroespacial incluso, ¿no? Tenemos el corredor del Valle de México, que comprende la Ciudad de México, parte del Estado de México como Toluca, que es una zona industrial fuerte, y Puebla. Y tenemos por otra parte lo que sería el corredor industrial interoceánico, que ahora se le está empezando a dar más fuerza, que tiene que ver con una parte de Oaxaca, una parte de Tabasco y otra del sur de Veracruz. Sin embargo, nosotros estamos muy cerquita del de la frontera norte, porque llega hasta Sonora y una parte de Durango. Estamos muy cerca del Bajío, porque llega a Jalisco y toca una parte de Nayarit, pero a nosotros no nos toca ningún corredor industrial. El grave problema que tenemos aquí es que estas oportunidades tienen que irse buscando, acelerando, crear las condiciones. No podemos esperar que la economía de Sinaloa cambie dando apoyos a las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas, de 25,000 pesos. Eso no resuelve nada ni genera ninguna condición. Hay otras circunstancias que vale la pena mencionar y muy brevemente se pueden anotar. Por ejemplo, si nosotros observamos cuál ha sido el comportamiento de nuestra economía, en este caso, en nuestra actividad industrial, México Evalúa tiene una información donde Sinaloa ocupa el penúltimo lugar en industrialización. El penúltimo. En otros casos, tenemos, en el caso de los sueldos registrados ante el IMSS, estos son datos tomados del Seguro Social. Estamos en el último lugar. Los sueldos que se pagan en Sinaloa son los más bajos en todo el país. Podemos mencionar también, en generación de empleos, estamos en las mismas circunstancias. Estamos en el último lugar. Estamos hablando de empleos formales, no empleos eventuales, porque en una temporada hortícola pues le ganamos a cualquiera, ¿no? Y por lo mismo encontramos circunstancias que son sumamente preocupantes y que lamentablemente hemos vivido, como se hace ahora en nuestros programas que han sido muy exitosos, viviendo de sueños. ¿Cuáles son los sueños a los que me refiero? Durante un tiempo nos dijeron, es que viene la autopista Mazatlán-Durango y Sinaloa va a cambiar por completo su vida y vamos a tener un ramal que nos va a llevar hasta Colombia, que es la frontera que hay
creo que es Colombia, Tamaulipas, ¿no? Sí, sí. Colombia, Tamaulipas, así se llama, no a Colombia el país, ¿verdad? Entonces era un ramal increíble que traería cosas muy interesantes. Bueno, después se dijo, bueno, ya vimos que eso tuvo un efecto, pero en el turismo en Mazatlán, básicamente por toda la población noreste. Después se nos vendió la idea de que el gas natural iba a transformar el estado sin precedentes. Generó una gran expectativa. ¿Qué fue lo que resultó? Pasó la situación, no hay tal cambio. Claro, el gas natural llega, pero no hemos tenido tales cambios porque tampoco había que exagerar para ello. Posteriormente, se nos habla de la posibilidad de detonar el desarrollo otra vez a través de un ramal ferroviario que vaya desde el puerto de Mazatlán hasta la frontera norte, incluso que llegue hasta Canadá. El este. Este es un proyecto que de entrada yo no lo descalifico, al contrario, sería muy bueno. El problema es que no se ha definido muy bien la ubicación del nuevo puerto de Mazatlán, si va a ser en ese puerto o va a ser en un nuevo puerto, y lamentablemente la propuesta que existe tendría que cruzarse una zona que es una reserva natural, la zona de lo que se conoce como la reserva de Cacaxtla, y eso es, si ya vimos el problema que tenemos con la empresa productora de fertilizantes, que no ha podido iniciar desde hace casi 10 años, entonces, ¿qué podemos esperar de algo que se vaya a establecer? Las otras expectativas es pensar que una empresa que se ha anunciado para OME, creo que es en Topolobampo, para la fabricación de metanol verde a partir de hidrógeno verde, pues sería extraordinario, pero todo esto son proyectos. Tan es así que vale la pena mencionar que Sinaloa está, está a la mitad, digamos, de una buena cantidad de anuncios sobre inversión relativos al nearshoring, que es la relocalización de las empresas para dirigirse al mercado de Estados Unidos. Y me refiero a posición media, porque en la posición más alta, pues ha de entenderse que están los estados que son tradicionalmente los de la frontera y los del Bajío, ¿no? Que son los que llevan mano en esto. Pero esto no son más que anuncios. Incluso acaba de publicarse algo en El Economista, si mal no recuerdo, que se incorporaron 10 nuevos estados dentro de las expectativas para recursos destinados al nearshoring. Sinaloa no está en ellos. Y si dirían, bueno, pues es que están otros estados más cercanos. No, está Yucatán, por ejemplo. Están otros estados como Zacatecas. Están estados que nosotros decimos, bueno, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Bueno, pues hay que tener proyectos específicos para poder generar esas condiciones, y esos no se hacen solos. Hay que pensar en grande, pero hay que pensar y trabajar intensamente en ello. Esto no se puede resolver con una declaración. Ya lo vivimos, y yo quisiera cerrar nada más con un comentario. Sueños, los que tuvo Owen hace más de 100 años. Y dentro de ese sueño de Owen en Topolobampo, era que desde Topolobampo, en un ramal ferroviario, se llegara hasta Kansas City. Ese sueño fue documentado en un programa nacional de inversiones del presidente Miguel Alemán. Está ahí documentado. Y bueno, ¿qué sucedió? Bueno, se hizo un intento, existe el tren Chihuahua-Pacífico, pero posteriormente, aún con los esfuerzos que se hicieron, no se pudo lograr hacer ese ramal que llegara hasta Kansas City. Incluso el proyecto del ferrocarril Mazatlán-Durango, desde entonces, y en el mismo documento del Programa Nacional de Inversiones de Miguel Alemán, ahí está contemplado. Entonces, como diría un amigo que conoció todo esto, diría, lo que ustedes necesitan no es un sueño, lo que necesita Sinaloa es un despertar. Y es un despertar para ver qué es lo que viene adelante. No nos preparamos para una economía que ya no dependiera del medio ambiente. Ahorita tenemos ese gran riesgo, el problema del agua. Y esto genera circunstancias muy graves de una muy fuerte caída del producto este año a nivel estatal. Y en esto hay que estar trabajando ya, como tal. César, pues antes de agradecerte, la verdad es que sí es un despertar de todos los sectores. Yo diría del sector privado, yo diría de las instituciones académicas, porque requerimos un personal cada vez más capacitado, y sobre todo, pues del que arrastra la economía, que es el gobierno con sus políticas públicas, y la realidad es que ahí nos han dejado mucho que deber. Yo quiero nada más comentar
que una de las actividades que arrastra más la economía es la construcción, y sin embargo, por ejemplo, este gobierno pues no ha hecho ninguna labor en materia de construcción. Yo entiendo que los dejaron secos para concentrar los recursos en el sureste del país. Yo no estoy en desacuerdo que se hubiera beneficiado al sureste, porque entiendo que es la parte menos favorecida en el país. Sin embargo, no puedes tú jalar la cobija y destapar a otras zonas y desampararnos. Bueno, César, la verdad que no me resta más que agradecerte. Creo y espero que ustedes valoren esta información tan precisa, tan comprometida que nos ha dado César en este podcast. Y la verdad es que creo yo que era muy importante invitar a una persona como César para hablar de economía. Te agradecemos mucho tu presencia y el que hayas coadyuvado con el podcast de Súmate. Y la semana que entra los esperamos en un capítulo más del podcast Súmate. Suscríbete a nuestro canal y por favor sigue nuestras redes sociales. Por favor, activa la notificación para que cada vez que nosotros subamos un video, tú puedas tener acceso y verlo.